Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. Llevamos ya mucho tiempo, tanto vosotras y vosotros al otro lado del micrófono, como diría Jorge Marín Nieto en su podcast de Metapodcasting, como yo, creando episodios de muy diversa índole. Cuando no he hablado de la noche o de los gorriones en China, he hecho alguna entrevista o charlas con personas de la comunidad de este proyecto, que es Dani Cultura. Y eso que todo arrancó en un canal del YouTube que empezó siendo muy pequeñito y ahora, sin embargo, sigue siendo muy pequeño. Igual de pequeño que este podcast que estáis escuchando ahora mismo, vosotras y vosotros. Las visualizaciones, las escuchas y las personas que se han ido suscribiendo a cualquiera de las variantes de Dani Cultura van poquito a poco. La verdad es que no es algo que me preocupe en demasía, esto de aumentar suscripciones, escuchas y visualizaciones. Y más teniendo en cuenta que lo que se ha generado en torno al proyecto es una comunidad fantástica y formada por personas que se ayudan las unas a las otras. Esa es la mayor de las sorpresas de todo esto y el mayor de los tesoros del proyecto. Seguramente alguien que pueda haber caído de casualidad aquí, a este episodio, después de escucharme decir estas cosas, que para los más y las más habituales ya son de sobra conocidas, pueda pensar que eso está muy bien, sí, pero que cuantas más suscripciones, más visualizaciones, y más escuchas, pues mejor, ¿no? Que cuanto más, mejor. Pues si eres de esas personas que opinan que cuanto más mejor, yo solo puedo responderos con una palabra que he usado y uso mucho a lo largo de mi vida y cada vez uso más, y que he de reconocer que nunca he buscado su significado en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua. Os voy a leer sus, por cierto, muchas definiciones. Estar subordinado a una autoridad o jurisdicción. Producirse o ser causado o condicionado por alguien o algo. Estar o quedar al arbitrio de una voluntad, vivir de la protección de alguien o estar atenido a un recurso solo. Dicho de un elemento gramatical, estar subordinado a otro, servirle de complemento o ser regido por él, colgar o pender de alguna cosa. El término que responde a todas estas definiciones, muchas ya os dije antes, es la palabra depende. Y es que eso de que cuanto más, mejor, depende. Y depende de muchas cosas. Por ejemplo, si me decís que cuantos más coches sean eléctricos, híbridos o de combustión, ojo, eso significa que mejor, pues en mi opinión no es así por una cantidad increíble de motivos y quedaría para una serie de episodios de este podcast. Si me decís, por ejemplo, que cuantas más pequeñas huertas de autoconsumo, manejadas de una manera respetuosa con el medio ambiente, mejor, pues podría deciros que efectivamente mejor, sí, pero aquí también entraría la palabra depende. Porque si para poner más y más huertas de autoconsumo tenemos que devastar más y más ecosistemas de un valor medioambiental incalculable, pues os diría que ese cuanto más mejor
en esta situación tampoco sería aplicable, la verdad. Siguiendo con esta serie de ejemplos, podríamos hablar de que si me decís que cuantos más supermercados con productos exóticos de todo el mundo y durante todo el año, mejor, pues yo tendría que deciros que no es así, ya que ese cuanto más mejor genera un daño medioambiental, social y, aunque no lo parezca, económico, incalculable, increíble. Comercios de cercanía cerrando en las inmediaciones de este tipo de superficies, con las consecuencias personales, emocionales y de ruina para estas y estos comerciantes a pequeña escala, muchas de ese tipo de consecuencias. Pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas que se van al garete debido a que son poseídas de mala manera por grandes cadenas de supermercados. Y esto no siempre implica una venta de esas pequeñas explotaciones. Con hacerlas dependientes de un único proveedor es más que suficiente para que a la larga dicho único proveedor, sea quien dictamine el precio de los productos vendidos. También puede haber alrededor de esos supermercados o hipermercados productos fuera de temporada en los lugares en los que se venden estos hipers y que viajan medio mundo hasta llegar al lineal del súper, con el daño ambiental que esto supone y el despilfarro energético que acarrea este tipo de maniobras comerciales. La verdad es que podría seguir todo el santo día con ejemplos de que ese cuanto más mejor no es así siempre. Y tengo que deciros que cada vez estoy más convencido de que las veces en las que ese cuanto más mejor son mentira, son la mayoría. Y más si usamos esa expresión con tintes económicos o comerciales. Y es que hay algo que desde hace tiempo se me ha anclado en la cabeza, desde hace ya mucho tiempo. En muchas ocasiones ya os he hablado de soslayo de este asunto, pero realmente llevaba mucho tiempo con ganas de hablar específicamente de ello, pero me parecía un tema tan enorme, tan importante, y que marcaría un verdadero cambio de rumbo en la dirección adecuada que me abruma afrontar dicho asunto. Y el asunto en cuestión es el decrecimiento. Porque no hay nuevas fuentes energéticas, hay las que hay. Y por tanto, la posibilidad de generar crecimiento económico bajo las mismas lógicas que lo ha generado el capitalismo durante las últimas décadas es físicamente inviable. Y quien hablaba era Yayo Herrero, una verdadera referencia en lo que a ecofeminismo se refiere a nivel mundial y a muchos niveles. Cuantos más problemas trato, ya sea aquí en el podcast o ya sea allí, en el canal del YouTube, que giren en torno a esta crisis ecosocial en la que vivimos, más me doy cuenta de que siempre acabo llegando a las mismas conclusiones, y es que creo que las dimensiones, el volumen y la complejidad de la sociedad que se ha ido construyendo durante los últimos quizás 150 años, al ser humano se le ha ido de las manos por completo. La escala de dicha sociedad se le ha ido por completo de las manos, porque si lo pensáis bien, allá en donde miréis, todo lo preside ese cuanto más mejor. Y más desde hace unos 25 o 30 años, cuando el concepto de la globalización apareció en este planeta. Y es que ese cuanto más mejor puede que sea mejor, sí, pero para un porcentaje ínfimo de la sociedad. Sin embargo, mirándolo bien, en realidad ese mejor no es mejor ni tan siquiera para aquellas personas de la sociedad que atan con longanizas a sus perros, porque ese cuanto más mejor está destruyendo el planeta Tierra, que es donde vivimos los pobres de solemnidad y los estrafalariamente ricos. Centrándonos nuevamente en las palabras, el decrecimiento es un término que tiene un significado que podría decirse que es como la kriptonita del sistema capitalista depredador en el que vivimos a día de hoy.
Y solo refiriéndonos a la palabra, formada por 13 letras y que harían tambalear todo el castillo de naipes sobre el que se sustenta la mayoría de nuestra sociedad. ¿Por qué digo esto? ¿Recordáis hace unos 10, 15 años cuando una oleada de buenas intenciones querían que nuestra economía fuera verde? Todo era verde. Verde esperanza, reciclaje, economía circular, ya sabéis, biocombustible por aquí y por allá. Todo era bio y todo era verde. Las empresas más grandes del planeta, las más ávaras o avaras, y por supuesto, las más contaminantes, que van desde la empresa del textil, los fertilizantes y, por supuesto, las empresas dedicadas a extraer y procesar los combustibles fósiles, comenzaron a desarrollar una estrategia comunicativa en la que estoy casi convencido de que se gastaron una barbaridad de dinero. Personal de marketing, comunicadoras y comunicadores, periodistas y medios de comunicación a sueldo y un largo etcétera. La misión, cooptar todos esos mensajes y esas palabras que estoy también convencido de que inicialmente surgieron de una manera bien intencionada. Todas esas cosas verdes y bio surgían por todos lados, como setas en una mañana de otoño después de una jornada de lluvia. Esto de cooptar las palabras y cooptar los discursos hace referencia a pervertir el significado real de una palabra o de un discurso. Es decir, si yo tengo una empresa de explotación de carburantes y me gasto una millonada en cambiar mi imagen y ya no tengo los rótulos rojos, sino que los cambio por el color verde, y ya no aparece la palabra petróleo por ninguna parte, y en lugar de gasoil en mis surtidores pone que vendo biodiesel o instalo letreros diciendo que en los trenes de lavado se ahorran miles y miles de litros de agua al cabo del año y que los jabones son, por supuesto, biodegradables, y además coloco por todas partes puntos de reciclaje para separar la basura, los tapones de plástico y, para remate, de vez en cuando pago unas cuantas portadas en los principales periódicos de tirada nacional con un anuncio en medio de unos parajes maravillosos y rodeado de molinos de viento y placas solares. Resulta que al final de todo este increíble trayecto que os acabo de describir, y al final de 15 o 20 años y muchos millones de dinero gastados, como digo, resulta que al final todo es verde y es bio. Y da lo mismo que vendas tomates de tu propio huerto de autoconsumo que has llevado al mercado en tu bicicleta, o vendas millones de litros al cabo del año de combustibles fósiles que no hacen más que emitir CO2 a la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero que acaba generando un cambio climático de origen humano y etcétera, etcétera y etcétera. ¿No me creéis? Bueno, pues todo esto ha llegado a las más altas instituciones políticas de la Unión Europea, ya que desde julio del año 2022, tanto el gas natural como la energía nuclear son en Europa consideradas energías verdes. Suena ridículo, suena a tomadura de pelo, suena y huele fatal, pero, amigas y amigos, es algo que ya ha ocurrido y que da un buen empuje en esta dinámica de autodestrucción que llevamos. Siento si os habéis enterado de esto por mí, pero en Europa el gas natural y la energía nuclear son tan verdes como la dinamo de mi bicicleta, exactamente igual de verdes. ¿Sentís asco? Yo también. El gas y la nuclear se consideran fuentes de energía sostenibles. Esa es la histórica decisión que ha tomado este miércoles el Parlamento Europeo, que rechazaba la propuesta de excluir estos dos recursos de la llamada taxonomía de la Unión. En otras palabras, la energía nuclear y el gas podrán ahora beneficiarse de las inversiones del bloque en su lucha contra el cambio climático. Esto que habéis escuchado es una noticia de Euronews. No he tenido que rebuscar mucho para enterarme de esto. Bueno, yo ya lo sabía en su momento. Pero
¿Cuál puede ser la solución a esta deriva de autodestrucción en la que estamos metidas y en la que estamos metidos? Supongo que la solución, pues no sea una. Supongo que la solución será un número indeterminado de pequeñas y grandes cosas. Pero tengo una cosa clara. La palabra, que de eso estábamos hablando por ahora, de la palabra de crecimiento, es así que no la va a cooptar nadie. ¿Y por qué lo creo? Bueno, ahora os invito a que hagáis un ejercicio de imaginación. Imaginad una cosa. Poneros en la situación de un mitin político y en un gran congreso de esos de trajes caros y accionistas millonarios por todos lados. Hay discursos y es muy jugoso y fácil de vender por el orador o la oradora de turno el hablar de políticas verdes, de desarrollo sostenible. Esto del desarrollo sostenible a mí me hace reír bastante. Ese desarrollo del que estamos hablando habitualmente en ese tipo de meetings o mítines no es muy sostenible. Y cosas muy bio, ya sabéis, de todo este tipo de cosas estamos hablando. Pero seguid imaginando un discurso en un entorno como el que os acabo de describir. Un mitin político, una gran conferencia en un entorno plagado de millonarias y millonarios que han acudido ahí en jets privados que están contaminando más que cualquiera de nosotras o de nosotros en 100 vidas, en solo ese viaje de ida. En fin, imaginad este escenario. De repente sube una persona a la tribuna y dice que su objetivo para los próximos 4 o 10 años es que la economía decrezca, que haya menos crecimiento del Producto Interior Bruto, que haya menos coches eléctricos o de combustión por las carreteras, que se prohíben los jets privados, bueno, cosas así. ¿Creéis que el político o la política de turno o el grupo empresarial X querrían abanderar cualquier estrategia con la palabra decrecimiento en medio de todo? Es que es más, muchas de las personas que me estáis escuchando, si es que no habéis dejado de escuchar por el mero hecho de estar hablando de decrecer, seguramente penséis que estoy loco, que decrecer es volver a las cavernas y cosas así. De hecho, todos esos mantras que se repiten de manera automática en cuanto el tema del decrecimiento surge, no son más que defensas del sistema ante la kriptonita que supone el decrecimiento para este modelo económico y social en el que vivimos y que, no olvidemos, que también está acabando a toda velocidad con el planeta Tierra. Seáis un neoliberal que aborrece lo público y que quieres que cada uno se pague el hospital, o seas un filocomunista, el planeta en el que estamos todas y todos, el sistema turbocapitalista en el que vivimos se lo está cargando. Sinceramente creo que este sistema capitalista, antes de parar, quemará hasta la última brizna de paja del maestro Fukuoka. De hecho, ahora mismo, si os fijáis en las noticias, no hay más que proyectos de plantas para quemar biomasa por aquí y por allá. Además, macroplantas. Que eso de macro, eso al sistema le encanta. Y es que os voy a caricaturizar algo de este sistema en el que vivimos y que, si bien tendrá, por supuesto, muchas matizaciones, no es del todo descabellado pensar que efectivamente es así como se comporta el sistema actual, así como os lo voy a caricaturizar. Supongamos una fila, digamos, de largo de 100 metros de largo. Nos mandan a hacer una zanja en esa finca, una finca de 100 metros de largo, y nos mandan a hacer una zanja de 100 metros de largo por 40 de ancho y por 40 centímetros de profundidad. Eso, de cara a la economía, supone un crecimiento de un 1% del Producto Interior Bruto. Sacamos la pala y lo hacemos. Estamos muy contentos porque la economía ha crecido un 1%. ¡Hurra! Cuando llegamos al final, nos damos la vuelta y nos dicen que si lo tapamos con la misma tierra que habíamos ido dejando a un lado, la economía crecerá otro 1%. Nos enfundamos los guantes
y lo llevamos a cabo. Estamos enormemente contentas y contentos porque hemos hecho crecer la economía otro 1%, es decir, llevamos un 2% de crecimiento del Producto Interior Bruto. Pero, un momento. Si miramos cómo ha quedado la finca, nos damos cuenta de que está exactamente igual que si no hubiésemos hecho nada. Conclusión, el Producto Interior Bruto es una patraña. Es un engaño con el que miles de especuladores crean una riqueza en base a unos números que aparecen en unas pantallas de según qué instituciones, pero que no se fundamentan en nada. Vivimos en economías especulativas y que, por supuesto, necesitan de un crecimiento constante para seguir creando una riqueza fantasma, pero, sin embargo, en el mundo real, en el reflejo de esa finca en la que hemos cavado una zanja de 100 metros para volverla a tapar, en el mundo real, como digo, esa riqueza atesorada por unos pocos no se fundamenta en nada. Y si tanto hemos crecido como sociedad y el Producto Interior Bruto no ha hecho más que crecer, con alguna crisis recesiva entre medias, ¿por qué sigue habiendo pobreza? ¿Por qué seguimos viviendo con estrecheces? ¿Por qué sigue habiendo desigualdades sociales? En definitiva, y volviendo casi al principio, ese cuanto más mejor, en mi opinión, no es verdad. Puede que para todas esas personas que a través de la especulación crean una riqueza con pies de barro, efectivamente necesitan que todo crezca y que crezca mucho, porque si pueden demostrar a través de una increíble hoja de cálculo que su cuenta de resultados de ese año ha crecido un 5%, pues mejor que un 3,5%, ¿no? Pero no os confundáis. Nosotras y nosotros no vivimos en esos mundos especulativos. Nosotros y nosotras solo sufrimos las consecuencias de ese metabolismo tan acelerado de esta sociedad capitalista y especulativa. Nosotras y nosotros solo nos quedamos con los desechos de esa metabolización. Contaminación, desastres medioambientales, trabajos precarios y mal pagados, cuando no la falta de una forma de ganarse la vida, desigualdades sociales, polarización social en la que el penúltimo quiere acabar con el último en lugar de ayudarse y cooperar, auge de la extrema derecha, guerras, genocidios, Gaza, Yemen, Ucrania. Al final de cuentas parece ser que efectivamente todo es verde, sí, pero verde militar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Si la tuviera, probablemente todos esos intereses que tan a gusto están con la actual situación ya me habrían secuestrado. Pero si bien, como dije antes, la solución creo que pasa por un gran número de pequeñas soluciones, ya que no creo que haya una única solución a un problema de tal complejidad, sí creo que hay un camino para alcanzar ese lugar en el que podamos encontrar unas cuantas soluciones. Y ese camino, efectivamente, en mi opinión, es el decrecimiento. El decrecimiento entendido como movimiento económico, político y social. Tiene muchos padres y muchas madres. ¿O acaso no podría considerarse una madre del decrecimiento Dana Meadows con sus estudios de dinámica de sistemas, pasando por el trabajo que ella lideró y que desembocó en el informe de los límites del crecimiento? ¿Por qué? Porque es que ese informe, del cual ya hemos hablado en este podcast, en ese informe se decía que el planeta, entendido como un sistema, tenía unos límites y si se sobrepasaban dichos límites, habría unas consecuencias, nada halagüeñas, por cierto. Y es que la clave está ahí, amigas y amigos. Vivimos en un planeta que tiene unos recursos limitados y que no se nos olvide, debemos de compartir con otras formas de vida con las que compartimos a su vez planeta. Si esos límites son sobrepasados, empiezan a surgir problemas graves, problemas como los que ya estamos viendo a día de hoy. No estamos hablando de cosas que ya verán nuestros descendientes. Frase esta muy dicha, nosotros no lo veremos, esa frase típica que se dice, y que me parece de un egoísmo y una vileza increíbles. Como yo igual no lo veo, ni lo sufro,
que le den tila a los que vengan detrás de mí. Esa frase a mí me parece terrorífica. Los problemas que ya estamos viendo todas y todos es esto que se da en llamar crisis ecosocial, que ya hemos repasado hace un momento y que, si profundizo en ello, no tendría tiempo material para hablar de la cantidad de problemas ecosociales que hay a día de hoy. Cuando se habla de decrecer nuestras economías, cuando hablamos de decrecimiento, exactamente ¿de qué estamos hablando? ¿Volver al humano cazador-recolector, quizás? Evidentemente, no. De hecho, tengo que deciros que, en cierta forma, ya estamos decreciendo, pero de manera forzosa, porque los recursos del planeta cada vez son más limitados. Muchas de las guerras que mientras os hablo, mientras escucháis mi voz, de lo que en realidad van es de la lucha por esos recursos limitados. Cuando no es por petróleo, es por el control del uranio. Cuando no, por agua. Cuando no, por el control de rutas comerciales o por el control de microchips. Es por esto por lo que se está luchando en los campos de batalla del siglo XXI. Por no quedarse el último en esta carrera en busca de los últimos recursos del planeta Tierra. Es así de triste. Pero no es lo mismo decrecer de manera planificada que de manera forzosa, ya que si optamos por no hacer nada de manera organizada y decrecer por las malas, es decir, lo que estamos viviendo a día de hoy, los últimos de la lista serán eliminados. Los más débiles serán fulminados. Sean países, personas o cosas. Y que nunca se os olvide, algún día nosotras y nosotros seremos los últimos de esa lista y seremos fulminados. Por eso no hay que mirar para otro lado cuando vemos las injusticias del opresor hacia el oprimido. Corremos el riesgo de ser cómplices. Sin embargo, este movimiento político, económico y social que es el decrecimiento aboga por decrecer, pero de manera planificada. Mientras escribí el guión de este episodio y llegué a este punto, en su momento me debatí entre cómo exponeros lo que el decrecimiento es. Y si bien podría ahora mismo lanzaros un montón de definiciones que haya leído, escuchado o encontrado en Internet, creo que... Bueno, ya me decidí en su momento, pero me decanté por compartir con vosotras y vosotros algunos de mis referentes a nivel decrecentista y que os invito a que escuchéis o echéis una ojeada a sus trabajos y profundicéis en este asunto para que las conclusiones acerca del tema las alcancéis por vosotras y vosotros mismos. Creo que el tema es lo suficientemente importante como para que le dediquemos un tiempo porque nos va la vida en ello en realidad. Y también compartiré con vosotras y vosotros asuntos, estrategias, usos y costumbres que no pueden definirse de otra manera más que de decrecentistas y que están al alcance de todas y todos y que, llevadas a la práctica a gran escala, cambiarían el mundo tal y como lo conocemos, pero en esta ocasión lo cambiarían a mejor. ¿Qué supone el decrecimiento para vosotras? ¿Quién aborda? ¿Quién empieza a tirar? ¿Quién empieza a tirar de la bicicleta? Pues mira, los pilares de vida y tierra han cambiado. Han cambiado en los últimos meses y hemos incluido un nuevo pilar que es el de crecimiento. Antes era agricultura, agroecología, soberanía alimentaria, ecofeminismo, movilidad sostenible y ahora hemos incluido el de crecimiento y hemos juntado agroecología y soberanía alimentaria. Y hemos incluido el de crecimiento porque pensamos que es un elemento esencial para seguir adelante. Esto lo extraigo de aquella charla, aquella entrevista que tuve con mis amigas Ana y Edurne. ¿O acaso no os acordáis de mis amigas de Biela y Tierra, Ana y Edurne? Uno de los pilares o ejes fundamentales de su proyecto es el decrecimiento. Este es uno de los potentes párrafos que aparecen en su web cuando ellas hablan del decrecimiento. Y cito: el decrecimiento no implica ir a menos y sumirnos en miseria o pobreza. Simplemente es una actitud, un acto de inteligencia frente a un contexto social de exceso.
un despertar en intuición y en inteligencia vital, natural, para discernir y saber qué hacer o no en cada momento personal, social e histórico. Estas palabras me parecen de una potencia brutal. Aparecen en la web de Biela y Tierra. Me parecen unas palabras muy potentes porque en ellas se habla de decisiones personales que debemos de tomar. El decrecimiento, como movimiento político, ético y social, implica también la toma de decisiones a nivel personal y esto ya depende de nosotras y de nosotros, lo cual a mí me parece que es una verdadera suerte. Otra referencia en el decrecimiento, amigas y amigos, es la permacultura, claro que sí. ¿O de qué pensáis que hablamos cuando os repito machaconamente eso de cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo, las 3 éticas permaculturales? ¿Acaso pensáis que el actual sistema capitalista depredador, crecentista, adicto al crecimiento absurdo e infinito, cuida del planeta, cuida de las personas y se preocupa por un reparto justo? Es evidente que este sistema en el que vivimos a día de hoy no se preocupa de estas cosas. Dentro de la permacultura, siguiendo su ética y principios, el decrecimiento es un pilar en sí mismo, ya que un buen diseño permacultural siempre procurará que el sistema diseñado sea resiliente, sea verdaderamente sostenible y esté verdaderamente adaptado a su entorno presente y futuro. La permacultura implica decrecimiento, sin ninguna duda. Carlos Taibo también es un faro para mí en lo referente al decrecimiento. Este escritor y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid tiene muchas charlas en las que da su opinión acerca del decrecimiento y además nos alerta sobre la posibilidad de otra corriente, el ecofascismo. Esto es la obtención, cuando no el saqueo de los recursos de la tierra por una minoría elitista, entendiendo esta minoría elitista como el norte global, por ejemplo. Es muy interesante leer o escuchar cuando toca a Carlos Taibo. Hay muchas más referencias para mí en esto del decrecimiento, que van desde Antonio Turiel, Alicia Valero, la que ya mencionamos antes, Yayo Herrero, Luis González Reyes, Juan Bordera, en fin. Se me quedan muchas personas y muchos colectivos en el tintero, pero realmente, si indagáis por vuestra cuenta, encontraréis mucha literatura al respecto del decrecimiento y que, sinceramente, creo que está muy bien y muy bien empaparse en esto porque, como os dije antes, nos va la vida en ello realmente. Cuando me refería a mis amigas de Biela y Tierra, hacía mención a que la toma de decisiones a nivel personal en esto del decrecimiento era importante y podía marcar la diferencia. Si efectivamente creo en la construcción de comunidades de autoayuda en las que podamos apoyarnos en estos tiempos difíciles, también creo en la toma de decisiones a nivel individual, pues en esa toma de decisiones. Creo en esa toma de decisiones y además creo que puede cambiar las cosas, puede cambiar tendencias y puede ir sumando en la dirección adecuada. La manera que tenemos de consumir es, en la mayoría de las ocasiones, y me incluyo dentro de esto porque estamos todas y todos metidos en la vorágine en la que estamos, es, como digo, una manera de consumir fuera de todo control y sentido. ¿Es normal consumir alimentos fuera de temporada y que para tenerlos en nuestras despensas y neveras tengan que viajar una media de 4.000 kilómetros? Pues yo creo que no. En realidad, todas y todos sabemos que eso no es normal y no es bueno a ningún nivel. Pues ese tipo de cambios en nuestra cesta de la compra implican un decrecimiento importantísimo. Y volviendo a citar a Biela y Tierra, Ana y Edurne, nuestro carrito de la compra es nuestro carro de combate. Hay que consumir local, hay que consumir de temporada y hay que consumir en el pequeño comercio. Y hay que consumir menos.
Otra trampa en la que hemos entrado desde hace muchos años es ese cepo que nos tiene enganchadas y enganchados por una pata y que no nos suelta, y es el cepo del usar y tirar. La obsolescencia programada es uno de los mayores crímenes que el ser humano moderno ha cometido y nos sonrojará como especie cuando este periodo histórico de la opulencia grotesca aparezca en los libros de historia, porque esto aparecerá en los libros de historia por mal, ya lo veréis. Bueno, no lo veremos. ¿De verdad que no podemos reparar nada de las cosas que se nos rompen? ¿De verdad que no? Quizás no todas, pero sí muchas. Quizás una de las opciones que debemos de barajar a la hora de comprar un electrodoméstico sea si es reparable o no. Y el hecho de que un electrodoméstico nos acompañe más de 10 o más de 15 años, eso también es de crecimiento. Y por no ahondar en la cantidad de desplazamientos innecesarios que hacemos en transportes que no tienen nada de sostenible, claro. Eso da para mucho y de ello ya hemos hablado aquí en Danicultura. Así es que os he hablado muchas veces de crecimiento, de manera no explícita. La proliferación de vehículos privados, grandes como castillos, esos SUVs, no tienen ningún sentido. De crecer no es irnos a vivir a una cueva, ¿eh? De crecer también es dejar de fabricar SUVs, por ejemplo. Como veis, el decrecimiento es un tema muy amplio, pero que muy amplio, y que puede suponer un cambio hacia un mundo mejor. Un movimiento político, ético, económico y social que puede marcar la diferencia de los próximos años y sobre lo que ya se está hablando en instituciones a nivel internacional. Lo mejor de todo esto es que cómo hacerlo bien, en realidad ya sabemos hacerlo, porque venimos precisamente de ahí. Creo que una concienciación a nivel individual puede abrir la puerta hacia un camino en la buena dirección. Danicultura es permacultura. Danicultura es divulgación medioambiental, huerta y naturaleza. Y danicultura también es decrecimiento.